Buenos días, el día de hoy vamos a ver nuestro tema número 8, que se llama Dios creó al hombre y a la mujer, la dignidad de la persona humana. Vamos a pedir al Señor nos dé su Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy el objetivo es reconocer que el origen del hombre es Dios, creado a su imagen y semejanza, con capacidad de conocerlo y amarlo, para valorar mejor su ser y el quehacer en la vida. Vamos a escuchar dos textos, uno es del Génesis, es 1 del 26 al 28. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: crezcan y multiplíquense, llenen de la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Palabra de Dios. Asimismo, vamos a escuchar del Catecismo de la Iglesia Católica 357 lo siguiente: por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente, y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro se puede dar en su lugar. La Sagrada Escritura nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible, para gobernarla y usarla glorificando a Dios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que cuides de él. Lo hiciste apenas inferior a un Dios, coronándolo de gloria y esplendor. Le diste poder sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Y esto lo encontramos en el Salmo 8, del 5 al 7. Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hace varón y mujer. Lo vemos en el Génesis. Esta sociedad de varón y mujer es la expresión primera de la comunidad de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. El hombre es creado a imagen y a semejanza de Dios. Antes que llegara el hombre a la tierra ya existía el agua, la tierra seca, las plantas y los animales. ¿Pero qué nos dice la Biblia del origen del hombre? En el libro del Génesis nos habla del origen del ser humano sobre la tierra, no como Dios hizo al hombre, sino del barro de la tierra, o poco a poco por la evolución. El hombre no se hizo a sí mismo ni apareció por obra de casualidad, sino que tuvo un comienzo, fue creado como fruto del amor de Dios. Y por eso Dios lo creó, porque era tanto su amor que tenía la necesidad de crear a alguien para compartir ese amor. En la Sagrada Escritura distingue muy bien la creación del hombre y a la mujer de los demás seres, y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. ¿Qué significa que Dios creó al hombre a su imagen? Pues significa que en comparación
con otros seres vivos, el hombre está dotado de inteligencia y voluntad. Es único e irrepetible, con capacidad de tener su propia identidad. Ha sido constituido Señor de la creación visible para transformarla mediante el trabajo y el descanso, glorificando a su Creador. El hombre es creado como amigo de Dios, llamado a la comunicación con Él. Puede oír, puede responder a Dios, puede platicar con Dios, solo relacionándose con Dios y reconociéndolo como Señor. El hombre llega a ser realmente hombre. El ser imagen de Dios implica también para el hombre 4 cosas: conocer, amar, alabar a Dios y amar al prójimo. Vivir en el mundo y cuidarlo, respetarse y cuidar a sí mismo. En relación con Dios, conocerlo, amarlo y alabarlo es la relación con Dios, que no es algo añadido, sino que es lo que constituye su ser. Esta relación puede olvidarla, reprimirla, invertirla, pero nunca la puede anular. Esto constituye su grandeza, su dignidad y motivo de su humanidad. Ante Dios, el hombre debe ponerse de rodillas. En esta relación con los demás, amar al prójimo como a nosotros mismos, algo que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo. Dios ha creado al ser humano como un ser sociable. Él no puede ni debe vivir solo. En la relación con los demás se desarrolla a sí mismo. Esto quiere decir que cada persona y cada grupo humano desarrolla su identidad en el encuentro con otros. Esta comunicación es camino necesario para llegar a la comunión, es decir, a su comunidad. La razón es que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, uno y trino, y en el corazón de la revelación encontramos su misterio trinitario como la comunicación eternamente interpersonal, cuya palabra se hace diálogo, entra en la historia por la obra del Espíritu e inaugura así un mundo de nuevos encuentros, intercambios, de comunicación y de comunión. Esta comunicación es muy importante, no solo con el mundo, sino en el interior de nuestra iglesia. Es una relación muy especial, es la del varón y la de la mujer. Dios crea al ser humano en 2 sexos, varón y mujer, para que fueran compañeros el uno para el otro. Y para que estos se ayudaran mutuamente, en este amor mutuo, llegan a ser enteramente humanos. Los dos juntos transmiten la vida, transmiten sus conocimientos, su experiencia, su amor. Como imagen de Dios, a pesar de sus diferencias, tienen la misma condición y su dignidad es igual. Desde ahí, toda discriminación por causa del sexo contradice nuestra fe cristiana. La vida del hombre y de la mujer, en su origen, en su duración y en su destino, es sagrada. Es participación de la vida divina. Su sexualidad, como la vida, es un don de Dios que nos pone en especial relación con Él, con los demás, con el mundo y con nosotros mismos. El reconocer, aceptar y amar la propia sexualidad antes que negarla o deformarla es una esperanza divina. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Todo aislamiento egoísta no es conforme al plan de Dios. La necesidad de la mujer no es solo para que el hombre tenga hijos o para afrontar la vida, sino para ser auténticamente hombre. Esta reciprocidad sexual, yo-tú, es un don de Dios, algo bueno y querido por Él. Es decir, el hombre no es un ser solitario, sino que lleva ya en su género, en el hecho de ser varón o mujer, esa referencia al otro. Dios ha dado el placer sexual como algo en sí mismo bueno y querido por Él, siempre
que no esclavice al hombre ni lo haga pasar por encima de los derechos de los demás, siempre que esté integrado en conjunto de valores. Y desde que Jesucristo vino a restaurar el plan original de Dios, tiene que realizarse en esta intimidad del matrimonio. Los hombres y las mujeres comparten con Dios la actividad creadora y el dominio sobre la vida. Aunque sea de Dios, están llamados también a compartir su providencia, ser co-creadores. Dios quiere que el hombre y la mujer actúen de forma consciente, responsable y libre. Lo sagrado de la sexualidad humana y de la dignidad de sus fines exigen un mínimo de conocimientos, de conciencia, de responsabilidad y de libertad. En relación con el universo, vive en el mundo para cuidar. El hombre se contrapone al resto de la creación, ya que debe servirse de otras criaturas y disfrutar de ellas. Este dominio sobre esta naturaleza no significa explotarla de forma arbitraria y egoísta, exterminando lo que Dios creó, sino protegiendo la vida con sentido de responsabilidad. Esto lo expresa la Biblia cuando nos dice que el hombre puso nombre a los animales y a las cosas. Esto también quiere decir que las criaturas distintas del hombre tienen también un valor propio que Dios les ha dado, unas leyes propias que el hombre tiene que respetar. Es una relación consigo mismo, respetarse y cuidarse a sí mismo. Esta relación consigo mismo, la Biblia nos lo expresa con las palabras: el corazón del hombre, es decir, el yo, la persona, la interioridad. Esto significa, mis hermanos, que la persona humana tiene un valor y dignidad en sí misma y que tiene la responsabilidad de sus propias acciones y omisiones. Quiere decir también que el hombre es capaz de reflexionar sobre sí mismo, sobre su propio ser. Puede reírse, enfadarse, avergonzarse. El mismo conocimiento que tenemos de los demás lo tenemos cuando sabemos lo que pasa en nuestro interior. Al mismo tiempo que nos situamos entre nosotros mismos, nos situamos ante Dios y ante los demás. Por ser dignos ante Dios, creemos que hay una igualdad y fraternidad fundamental de todos los hombres, independientemente de la raza, del pueblo, de su sexo, de su origen, de su educación o de su situación económica. En el rostro de cada hombre hay un destello de la gloria de Dios. De ahí que el quinto de los mandamientos de la ley de Dios dice: no matarás. Significa que Dios es el único que da la vida y la muerte. Significa que Dios tiene cuidado de la vida, especialmente de los más débiles y de los excluidos, que el ser humano tiene que respetar igualmente la vida. Decía San Pablo: todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Por lo tanto, la naturaleza no es divina, ni hay que considerar al hombre como un intruso que vino a quitar la armonía de los demás seres. Y si no existiera, sería mejor, pensando que aún los animales se comportan mejor que él. Desde ahí hemos de poner en su lugar adecuado el trato con los animales. Por ejemplo, las mascotas, el tráfico de especies. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la creación de Dios? La esencia del hombre es su unidad y totalidad. A veces decimos que el hombre tiene cuerpo y alma. Sería mejor decir: el hombre es cuerpo y es alma. No son dos elementos separados, sino que son complementarios. El cuerpo no puede existir sin el alma. Es la forma de expresión del alma y la forma de existencia del alma, y al revés. El alma espiritual está esencialmente unida al cuerpo y no es imaginable sin su referencia al cuerpo. El hombre es portador de una esperanza infinita. Solo Dios puede llenar los deseos y esas ansias del ser humano, como nos dice el Salmo. Como busca la sierva corrientes de agua, así, Dios mío, te busca todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
Ya en el Nuevo Testamento Jesucristo nos indicará plenamente el camino hacia Dios. El hombre así es un ser peregrino, siempre en camino, abierto a nuevos horizontes, que nada del mundo puede encontrar definitiva satisfacción, insaciable y radicalmente inquieto, con la esperanza y la nostalgia en lo infinito. Quiero pedirte, mi hermano, que guardes estas frases que te voy a dar en tu corazón. La primera: Dios ha creado al ser humano a imagen y semejanza suya, dotado de inteligencia y voluntad, con capacidad para conocerlo y amarlo, diferente de los demás seres de la creación, pero en estrecha relación con ellos. Segunda: por ser creada por Dios, la persona humana tiene una dignidad inviolable, independientemente de su sexo, edad, raza o nación, condición social, situación económica. Y tercera: Dios ha creado al ser humano como ser relacional, con Dios, con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. Con Dios lo lleva a la alabanza, con los demás a la sociabilidad y a esa fraternidad que busca. Con la naturaleza como Señor y consigo mismo con autoestima. El plan que tuvo Dios desde el principio sobre el hombre va contrastando con las maneras de pensar y de actuar en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, que no tienen en cuenta la creación de Dios. Se nos va olvidando. Vamos a poder enumerar algunas sencillas, si quieren, de esas maneras de pensar sobre el ser humano. Se me viene una rápido. Como el hombre se justifica en el desenfreno sexual y el machismo, se siente autoritario. De otra manera, el hombre no debe de ser un objeto sujeto de consumo. Lo que importa para ser feliz es el tener, el poder y el placer. Sobre todo lo que vale es el consumir. Tanto vales cuanto puedas comprar o consumir más. Porque esto nos va a llevar a un individualismo. Vamos a llegar a menospreciar a los más débiles, que no pueden producir, como los ancianos, algunos discapacitados, los niños, los desempleados, los enfermos, etc. No tendrán valor alguno en esta sociedad que vamos formando. El hombre también se considera un conquistador del universo. Todo es impuesto por Dios, por los astros, por aquellos dioses, no por Dios Creador Padre, por las fuerzas de la naturaleza, por los espíritus, en fin, nos perdemos. El individualismo que nos lleva a querer hacer muros, a hacer divisiones entre diversas razas. Vamos a añadir lo que en los últimos 20 años se viene dando como un estilo de vivir. La globalización se entiende como cambios acelerados. En esos cambios en donde si el hombre no está lleno de lo último en la tecnología, como la computadora, como la telefonía celular, etc., este ser humano se va quedando rezagado, así se siente, ante estos cambios tan acelerados. Y se siente así, desconectado, desintegrado del grupo, y llega a estar tentado al escapismo, a la violencia y al suicidio, porque no se siente identificado. Y esto, mis hermanos, porque perdemos esa brújula. Dios nos creó por amor y para compartir ese amor, no para crear divisiones. Por eso quiero dejarte unas preguntas para que las reflexiones. Primera: ¿cuáles de estas maneras de pensar se dan en nuestro ambiente? Segunda: ¿qué otras formas de pensar y de actuar sobre el ser humano se notan en el ambiente en el que tú estás? Tercera: ¿qué hechos muestran que no se respeta la dignidad de la persona humana? Cuarta: ¿qué otras maneras de pensar y de actuar se alejan o contrastan con el plan de Dios al crear al ser humano? Quinta:
¿Qué encuentro de positivo en el hecho de que soy imagen de Dios? Sexta, ¿cuáles son las conductas más acertadas que he tenido en mi vida como persona, creada a imagen de Dios? Y séptima, ¿cuáles son las más erróneas? Tu servidor Luis Humberto Ulibarri se despide por el día de hoy. Que tengas un bendecido día. Hasta luego.